y solamente no llega a 2 millones de jubilados. Nosotros no tenemos, nuestro principal problema no es de cobertura. Si vamos a salud, el 98% de la población uruguaya tiene cobertura de salud. Tampoco ahí el principal problema nuestro es de cobertura. Tenemos problemas de calidad, de accesibilidad, de costos, de calidad de atención. Y miren estos datos, porque se ha generado, y esta es una nueva realidad del país, y se ha generado incluso a partir del compromiso del gobierno de la extensión del sistema de salud a los jubilados, que es un compromiso del gobierno. Se ha generado una expectativa y una demanda muy importante en este aspecto, que se deberá atender. Ahora, cuando analizamos esto, hay un reciente informe de la Asesoría General en Seguridad Social del BPS, que es un área de investigación que tenemos en el instituto. Y entonces, ¿qué nos dice? Porque cuando uno mira los titulares dice, los jubilados quieren entrar al sistema de salud. Y yo supongo que viene un marciano, si lo subiera y dice, entonces es que los jubilados están afuera, nadie los atiende. No, en Uruguay esto no es cierto. En otros países de América Latina sí es cierto. Fíjense ustedes, el 70% en el Uruguay, el 70% de las personas mayores de 60 años se atienden en mutualista, en su inmensísima mayoría, y una pequeña parte, el 4%, los seguros privados. O sea, el 70% se atiende su salud en ese invento uruguayo que es el mutualismo y el sistema, un pequeño porcentaje, el 4% en seguros privados. Y el otro 30% en salud pública, o los servicios públicos de salud. Aparte de salud pública está militar, policial, clínicas, etc. Incluso ese 70%, si lo analizamos entre hombres y mujeres, en mujeres sube al 74%. Y si lo analizamos por edades, también es el 73% en los mayores de 75 años. Pero incluso si lo analizamos por ingresos, los jubilados y pensionistas de menores ingresos que ganan menos de 6.000 pesos, el 63% se atiende en mutualista fundamentalmente. Esto, ¿por qué lo planteamos? Porque no es lo mismo si tuviéramos el problema que tienen otros países de América Latina donde no hay cobertura, ni de jubilaciones y pensiones, ni de salud, que si partimos de esta base para encarar la solución del problema. Lo que quiere la gente es entrar al Seguro Nacional de Salud, al Sistema Nacional de Salud, que sea el sistema el que recaude por un lado y pague por otro y que no tenga que pagar del bolsillo. Y este es nuestro problema. ¿Cómo cambiamos eso? Y yo creo que acá tenemos que ver cómo cambiamos eso. Con la ventaja del buen nivel de cobertura del cual arrancamos y con el problema de cómo encaramos ese desafío. Porque, ¿qué es lo que más se dice hoy y está bien?
por ejemplo, se dice que solo el 25% de los jubilados están dentro del Seguro Nacional de Salud y el 75% está fuera. Y eso es cierto. Pero no es que el 75% de ese esté afuera sin nada, sino que está afuera y en una gran proporción es él mismo o algún familiar o algún miembro del hogar donde vive, mayoritariamente, al igual que los datos de caja bancaria, los datos generales indican que a 2 de cada 3 jubilados, algún miembro del hogar donde vive le paga la mutualista. Esto, ¿por qué lo planteamos? Porque cuando hablamos de este tipo de enfoque, creemos que, en nuestra opinión, hay otras opiniones, felizmente, en democracia, debemos partir de ciertas realidades que tenemos. Es distinto si partiéramos de la realidad de otros países. Entonces creo que en el caso de jubilaciones y pensiones y en el caso de salud, el problema no es de cobertura fundamentalmente, aunque no debemos descuidar lo que falta. Nos preocupa el 3% que no tiene nada o el 2% que no tiene nada y debemos procurar llegar a la universalidad. Pero tenemos que ver también qué hacemos para buscar estos cambios. ¿Cómo llegamos a esos cambios? Ahí, por ejemplo, nos empiezan a aparecer problemas nuevos que no teníamos, realidades nuevas. El Uruguay hasta el 2006 lo único que valía era el matrimonio con libreta para los derechos de protección social. Cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos más divorcios que casamientos, esto nos empieza a hacer cambiar las políticas. Bueno, ahí se empiezan a cambiar las políticas, empezamos a pensar, aparece la ley 18246 del concubinato, aparece el considerar a los hijos, los míos, los tuyos y los nuestros, a los efectos de los derechos de protección social. Y también pasa, por ejemplo, con el otorgamiento de pensiones a viudas de concubinato, que antes no existía. Y ahí también nos creíamos que los concubinos eran todos por sentencia judicial.